Atención Colombia, en las últimas horas se ha formado tremendo escándalo porque el congresista del Pacto Histórico Alejandro Campo se fue hasta la residencia de la señora senadora conservadora Nadia Ablel, una de las senadoras que hundió la reforma laboral, y le cantó la tabla junto con otras personas. Definitivamente forman un escándalo mediático por decirles la verdad. Dicen que la están poniendo en peligro. ¿Por qué un día la reforma sin revisarla, sin discutirla? Pues sí, señores, el congresista le cantó la tabla, señores, por eliminar esta reforma. Textualmente dijo él: aquí en la casa del clan Bell le cantamos la tabla a esta señora, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, por traicionar al pueblo. Así lo hizo saber este señor. Escuchemos qué fue lo que pasó. Estamos en la casa del clan Bell, donde su hija, que huye cada vez que la discusión de bajarse el salario, fue capaz de negarle a un pobre 2.000 pesos que vale un recargo nocturno. Él escucha en todas las empleadas del servicio, todos los vigilantes, todos los vendedores. Aquí, los políticos que elige el pueblo de Bolívar, la gente de Cartagena, llegan al Congreso a aliarse con los empresarios y megarricos y a traicionar el pueblo, que solo tiene una esperanza: la esperanza de poder ganar lo justo para llevar la comida a su casa, para alimentar sus familias. Y estos senadores se oponen, venden el pueblo y traicionan el voto. ¡Traidores! Cartagena está llena de gente buena y gente bella, pero también está la otra cara, la gente que traiciona a esa gente bella, esa gente buena, esa gente que madruga a trabajar aquí para que los turistas vengan y coman bien, para que los turistas vengan y pasen rico, pero ni los turistas solo conocen Boca Grande, el Laguito, los Morros. Los turistas no conocen la Cartagena empobrecida, la Cartagena donde no se come 3 veces al día. Mientras que aquí en Boca Grande hay familias que se gastan en un almuerzo 400.000 pesos. En la otra Cartagena hay 400.000 personas que no comen bien, que pueden no comer 3 veces al día, que tienen que madrugar a pedir una cita a un centro de salud. Mientras que los políticos que eligen pagan prepagada, pagan los mejores colegios, sus mascotas reciben mejor educación que la gente pobre y negra de Cartagena. Bueno, señores, ahí estuvo la intervención de Alejandro Campo. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y la señora, pues autora del hundimiento de esta reforma, llega y dice: lo que ocurrió es acoso y traspasa los límites a la legitimidad de la protesta. La vivienda de cualquier colombiano es un espacio inviolable, un lugar sagrado para la familia y no puede ser un blanco de intimidación. Esto fue lo que dijo la senadora Nadia Ablel. Ayer, algunos parlamentarios de la coalición de gobierno, junto a sus seguidores, montaron una manifestación ilegal y sin permiso frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo de 3 años junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho a la legítima protesta, el cual tiene normas y restricciones claras. Lo que ocurrió ayer traspasa los límites del derecho a la legítima protesta, el cual tiene normas y restricciones claras. Lo que ocurrió ayer es acoso y como tal debe ser llamado. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas. La vivienda de cualquier colombiano es un espacio inviolable, un lugar sagrado para la familia y no puede ser un blanco de intimidación. Yo jamás promovería un acto semejante contra nadie, porque entiendo que la política debe haber límites y que todo no se vale. Quien apela a este tipo de acciones no solamente se desacredita, también pone en riesgo la convivencia democrática. Si son padres, ustedes sabrán entender lo que esto significa. Hoy mi familia fue expuesta a una situación injustificable. Que esto haya sido impulsado por personas que tienen la responsabilidad de hacer las leyes y que dicen defender los derechos humanos, hace este hecho aún más grave. Bueno, esto es lo que dice aquí la senadora Nadia Ablel, pero aquí le dicen a la señora: pero qué atrevimiento. ¿Cómo osa el pueblo trabajador y sudoroso perturbar la paz de su majestad la reyezuela? Qué falta de respeto ir hasta su castillo a recordarle la realidad, ¿no? Pobrecita, con sus bebés despertando por los gritos de los plebeyos, le dicen a la señora. Pues lógicamente tenía que aparecer aquí las palabras de Efraín Cepeda. Dice: altos funcionarios y congresistas afines al gobierno pretendieron amedrentar a la senadora Nadia Ablel en su casa en donde estaba su hijo de 3 años. Esto es algo intolerable y que toda persona de bien debe repudiar. Uno tiene que ser muy mezquino para hacer eso.
Si creen que con eso van a milanar a la senadora Ablel, es que no conocen su fuerza, su carácter y su talante. Es inaudito cómo desde el poder se ensañan con los ciudadanos que no son sumisos a los dictados del gobierno. Hay que proteger nuestra democracia de estos individuos. Toda nuestra solidaridad con la senadora. El señor Efraín Cepeda dice, altos funcionarios y congresistas afines al gobierno nacional. ¿Altos funcionarios cuáles? Yo vi solo al congresista aquí, Alejandro Campo, para que diga altos funcionarios, ¿no? Entonces des en cuenta cómo este señor ataca al gobierno y ya asume que lo mandó el presidente Gustavo Petro. Y aquí le dicen al señor Efraín Cepeda, solidaridad de mafia, paramilitarismo, narcotráfico y corrupción. Aquí dice otro usuario, no se les olvide, mediocre congresista, que el pueblo es el que ordena y es el que manda. Ustedes están sometidos a él y deben obedecerle, punto. Porque a veces algunos congresistas se creen intocables, creen que ellos son los reyes y aquí los plebeyos, como decía un usuario. Pues ahí le dicen sus cuantas verdades. Pues, ¿qué creyeron ustedes? ¿Que van a seguir haciendo de las suyas y la gente les va a seguir agachando la cabeza? Cuando les toca enfrentar a la gente con sus argumentos culos, es que se les ve lo cagones que son ustedes, le dicen al señor. No, ahí sí les tiembla. Pues aquí María Fernanda Cabal también dijo, lo sucedido con la senadora Nadia Ablel no es un diálogo ciudadano, es acoso político. Es inaceptable que el gobierno y sus congresistas promuevan movilizaciones frente a la casa de una congresista, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia. Petro no maquille el hostigamiento con frases románticas sobre el pueblo. No hay diálogo donde hay intimidación. Los congresistas legislamos con autonomía, no bajo el chantaje ni el miedo, ¿no? Ya le echaron la culpa a Gustavo Petro, todo es culpa de Gustavo Petro en este país, ¿no? Que si compra aviones, malo, que si no los compra, malo, ¿no? Que si arregla con los indígenas, malo, que si los deja ahí, malo. Así son, señores. Miguel Uribe también dice, Petro y su Ministerio del Trabajo amenazan e intimidan a los opositores. Mi apoyo y respaldo a la senadora, pues Nadia Ablel. Una vez más, Gustavo Petro demuestra su talante mafioso y hoy pone en riesgo la democracia. Este señor deberían pues denunciarlo por tratar a Gustavo Petro de mafioso. Qué berraco, ¿no? Qué berraco. Rechazo enfáticamente la intimidación, amenazas provocadas por el presidente Petro y su ministro de Trabajo en contra de la congresista Nadia Ablel y cualquier otro opositor a este gobierno. Cruzan no solo la línea ética, sino incluso pasan más allá de la legalidad, en donde promueven actos violentos en contra de quien piensa diferente. Hoy más que nunca tenemos que unirnos para enfrentar un gobierno que usa tácticas mafiosas para imponer una agenda dañina, que demuestra una vez más que no confía en la democracia. Aquí estaremos listos siempre para el diálogo popular, pero no para las amenazas, no para la intimidación. Es así que desde aquí, mi solidaridad absoluta con la senadora Nadia Ablel, con su familia y con todos aquellos que hoy están sometidos a los ataques y agresiones del presidente de la República. Ya le echaron la culpa a Gustavo Petro, pues vamos a ver qué dijo el presidente Gustavo Petro, porque es que definitivamente siempre tratan de echarle la culpa de todo, absolutamente de todo. El presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente: los congresistas son representantes del pueblo y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad. Pero hay que dialogar y no cerrar la puerta. Todo congresista es responsable de su voto ante el pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces de tratar al elector como un simple objeto o sirviente se acabaron. La familia Ablel bien puede hacer reuniones programadas para explicar por qué le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El gobierno les garantizará la seguridad. La consulta nacional es para eso y para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas. No nos echen la culpa por lo que ustedes mismos provocaron, senadora Ablel. Se trataba de que Cartagena y Bolívar dejaran de tener por fin un trabajo esclavo. Usted, senadora, impidió eso. Dialogue tranquilamente con su pueblo sobre por qué decidió hacer eso, ¿no? Ahí tienen las consecuencias estos senadores de haber hundido la reforma y ahora quieren culpar al presidente Gustavo Petro porque el congresista fue hasta allá y le cantó la tabla a esta señora, ¿no? Ahí están pintados. Por otro lado, ustedes no lo van a creer. El Partido Liberal de César Gaviria pues radicó su propia reforma laboral, incluyendo recargo nocturno desde las 7 y dominicales al 100%, cosas que estaban en la reforma que se estaba discutiendo del gobierno nacional. Pero ahí están pintados. Las reformas de Gustavo Petro no les gusta, pero las que proponen ellos o los partidos de oposición, ahí sí, ¿no? Y es que desde la colectividad aseguraron que es una manera de ahorrarse los 700.000 millones que costaría la consulta.
¿Cómo no, señores? Esta gente definitivamente es lo más populista. Claro, como ven que se acerca aquí, pues las elecciones, ahora quieren ellos presentar su propuesta y para que los elijan otra vez senadores y todo. Y después cuando suban, pues la desaprueban, señores. Así es simple. Alejo Vergel dice, Partido Liberal radica reforma laboral con 2 puntos claves iguales a los de la propuesta del gobierno Petro. Esto lo hacen para mostrarse como salvadores ante la consulta que anunció el presidente. Si con esto el país no se da cuenta cómo intentan manipularlos, no sé qué otra cosa puede pasar. Están manipulando al pueblo esta gente. La gente de extrema derecha quiere volver a recuperar el poder. Nomás un ejemplo, pues la señora muñequita de los Gilinski, Vicky Dávila, está haciendo populismo con sus entrevistas, cogiendo a las personas que están sufriendo en la calle alguna calamidad o problemas de salud para decir que es culpa del gobierno de Gustavo Petro. Todo encaminado a ganar las elecciones. La señora Vicky dice, Gustavo Petro, mire cómo está sufriendo nuestros colombianos por el colapso del sistema de salud. Si ellos mismos allá desde el Congreso están haciendo todo lo posible para hundir ahorita la reforma a la salud. En la Comisión Séptima, nomás la misma señora Nadia Ablel. Entonces, en lugar de estar culpando a los demás por lo que hoy es su responsabilidad, ¿por qué no hace algo? Yo le puedo dar el teléfono de ella, es María Isabel Correa, es de Supía, a sus papás no les dan medicinas hace 6 meses, está desesperada, ayúdela urgente. Pues esta señora, ya que ha gastado más de 500 millones de pesos en 3 meses, debería decirle a su papá Gilinski que le surta las medicinas, ¿no? Ya que anda ganando votos, ¿cierto? Pero lo hace es con el sufrimiento de las personas. Definitivamente esta señora es muy descarada. No me diga eso. Sí. ¿Qué me le pasó? No, mi mamá. Llevan más de 6 meses sin recibir servicios médicos de nueva EPS. Mi papá es un señor pensionado de obras públicas del departamento que su salario no alcanza a pasar un salario mínimo. Y nos debemos comprar unos medicamentos para ellos mes a mes que ni siquiera alcanza con lo que él se gana, paga un arriendo en Supía. ¿Y sabe qué nos dicen aquí en Nueva EPS? Que tenemos que tener paciencia y que las personas del régimen contributivo de los pueblos en este momento no tienen servicio de medicamentos, no de los pueblos ninguno. Nosotros. ¿Y su papá qué tiene? ¿Qué le pasa? Mi papá tiene glaucoma. Mi papá tiene hipertensión arterial alta y mi papá sufre de hipotiroidismo. Mi mamá tiene Alzheimer y la única forma de detener el avance del deterioro neurocognitivo de ella son unos parches que valen 479.000 pesos mensuales, aparte de medicamentos como fluoxamina, que una caja de 30 vale 180.000 pesos. O sea, son una cantidad de... ¿Van 6 meses? Más de 6 meses que no nos entregan nada. ¿Una moto desde dónde? No, desde Supía. ¿Se vino desde Supía? Sí, porque yo la sigo a usted y yo mire que iba a estar aquí. Y aquí me senté mucho rato esperando. Dios, no tenía la más mínima idea. Sí, por eso. Siquiera nos pudimos encontrar. Sí. Pero espere a ver qué podemos hacer. Vamos a buscar una ayuda. Vea, yo puse tutela y utilicé el incidente de desacato, fui a la superintendencia. Usted no sabe a qué puertas no he tocado, la territorial de salud, en ninguna parte han hecho. ¿Le soluciona? No, nada. ¿Ni siquiera ganando la tutela? No, nada. La tutela falló a favor de nosotros, luego hicimos uso del incidente de desacato. ¿Y hoy los papás están sin medicina? Sin medicina, si nosotros las podemos comprar. ¿Sabe, Vicky, a dónde voy yo? A una fundación que llama Amigos de Betania, aquí a hacer una fila desde las 6 de la mañana para que me regalen 10 o 20 pastas para mis papás, aún sabiendo que a él le descuentan mes a mes por los medicamentos. Y hoy nos encontramos con la noticia que Nueva EPS tiene una prórroga de 1 año más para que siga intervenida por el Estado, y no nos parece, porque desde que el Estado tomó la intervención de Nueva EPS, desde eso empezó para atrás con las autorizaciones de medicamentos, con las autorizaciones de procedimientos. O sea, no es justo que nos estén haciendo esto, ¿no? Si ven cómo la señora Vicky Dávila intenta focalizar esto echándole la culpa al gobierno Petro, cuando sabemos que la nueva EPS tiene facturas sin cancelar, facturas que realmente se les giró el dinero, el gobierno les giró el dinero y esta gente no pagó a la gente de las farmacias, a las IPS correspondientes, sino que dejó avanzar una gran deuda. Entonces aquí ya la señora, como le sirve para hacer política, intenta mostrar este drama. Muy, muy bajo lo que está haciendo Vicky Dávila. Y en Caldas, yo escucho noticias todos los días, y yo miro, muestran en Cali, muestran en Bogotá, pero yo no he visto ninguna noticia que nos muestre lo que estamos sufriendo nosotros aquí en Caldas, y ninguna de las entidades que se deben hacer cargo de velar por nuestros derechos lo hacen. Yo fui a la territorial de salud en el Palacio de Justicia y la niña me dijo, es que no podemos recibirle la queja porque me tiene que mostrar un pendiente de un medicamento. Y yo le dije, es que no nos entregan ni pendientes porque no hay farmacia, no hay una institución que nos entregue. ¿Y antes te entregaban la droga a tus papás siempre? Sí, común y corriente, no pasaba absolutamente
absolutamente nada hasta que fue intervenida por el Estado. Yo quiero que usted le diga a Petro lo que le está pasando. No, ¿Qué le dice a Petro? Si yo le quisiera hablar a Petro, le diría que es el peor desastre que hemos tenido nosotros los colombianos como presidente, como persona. Yo no sé a quién se le ocurre, qué les pasa por la cabeza pensar que un hombre que primero fue criminal y delincuente a gobernar un país que no tiene corazón, no tuvo corazón y no lo tiene ahora solo le importa a él y sus intereses personales. No me parece que él es un fiasco como presidente, que es lo peor que le ha pasado a la salud y que si sigue interviniendo EPS, lo que va a hacer es acabar con todas las familias colombianas, porque no solo nos afecta económicamente, sino psicológica y emocionalmente, porque hasta dificultades como familia hemos tenido, porque mi papá vive alterado. Claro, y mamá también. Sí, no, mi mamá no me pregunte, Vicky. Es muy, muy cochina la política que está haciendo la señora Vicky Ávila. Si así pretende ganar la presidencia, déjeme decirle que está por muy mal camino. Hablar con odio y crear esto en las personas definitivamente no lo es. Y aquí le dicen, Vickycita fascista y autoritaria. Su discurso político es aprovecharse de los pacientes crónicos y con enfermedades huérfanas, pero omite la corrupción y el abuineo de los recursos públicos de la salud por las EPS, en alianza con congresistas que hundieron la reforma a la salud y laboral. Eso es lo que se ve acá. Aquí otra persona dice, Vicky, usted es muy miserable abusar y difundir el profundo dolor de los necesitados para su beneficio, para hacer campaña. Es una verdadera infamia. Usted es abominable, señores. Es que tiene que ser uno muy ruin para hacer lo que está haciendo Vicky Ávila en campaña, ¿no? Pero miren, aquí está un ciudadano que realmente le canta la tabla a esta gente que está pues haciendo política con el sufrimiento de la gente, pero también a estos congresistas que se roban, ¿no? Que no aprueban nada y que después salen a quejarse con el gobierno cuando saben que la solución está en la reforma a la salud, ¿no? La crisis de medicamentos, ustedes se dieron cuenta de lo que hizo Audifarma, recibió su última cuota de deuda y se pisaron. Dijeron, no vamos a seguir, no vamos a esperar transición de medicamentos porque nos quitaron el chorro y ahora tengan sus consecuencias. Así son, señores. Claro, como se dieron cuenta que estas farmacias estaban cobrando al doble, pues las medicinas, ahí sí, no les gustó el negocio, ¿no? Un saludo muy especial, a mi rechazo profundo, a Federico Gutiérrez, a Julián Quintero, a Galán, el alcalde de Bogotá, y a todos aquellos senadores del Centro Democrático de Cambio Radical, de los partes liberales conservadores, la U, que no sean descarados. Ellos no aprobaron la ley de financiamiento y ahora se le quieren venir lanza en ristre contra el presidente que porque no les da plata. Ellos mismos hundieron las reformas, ellos mismos hicieron que no se aprobara la plata para las comunidades. La plata la han inyectado leyenda y ellos son culpables, ellos son víctimas de su propio invento. Pero todo esto tiene un solo fin, de decir que Gustavo Petro no quería Antioquia, decir que Gustavo Petro no quería Cundinamarca, que Gustavo Petro no quería Colombia, y él nos ha mostrado que es el único presidente en la historia que ha sido capaz de darle a la población vulnerable tierra, respeto, mejores garantías, mesada 14, mejores salarios, todo, pero usted no ha entendido Fico y no ha entendido hombre Julián Quintero, gobernadorcito de Antioquia. Antioquia fue el que puso a Petro el presidente, hombre. Usted no ha visto que fueron 500.000 votos, hombre, por lo que le ganamos al viejito de Santander, y resulta y sucede que esos 500.000 votos fueron a Antioquia, porque pasamos de 432 a 952.000 votos. No pendeje que en Antioquia no los queremos ni no les copiamos, hombre. Antioquia quiere un cambio, Colombia quiere un cambio. El presidente Gustavo Petro es el mejor presidente en toda la historia. Vuélvanse serios, no tilden ni culpen a quien quiere ayudar, culpen a los grupos del Senado de la República, de sus grupos políticos que no apoyaron la ley de financiamiento. Seguimos con el gobierno del cambio por la dignidad y la paz de este país. Despertar, pues. Y hay que despertar, señores, porque de igual forma esta retórica que está manejando Vicky, sabiendo que hay un problema de corrupción en las entrañas de todas estas EPS, pues es muy fácil crear una mentira y decir que la culpa es del gobierno, ¿no, señora Vicky? Daniel Monroy dice, qué asco la campaña de la muñeca de los Gilinski, ¿no? Y es que asco total, señores. Por otro lado, el señor Álvaro Uribe Vélez salió con unas declaraciones. Este señor se ve ya cansado, ya agotado de que no tiene ninguna salvación y pues sale a hablar sobre el testimonio de Pablo Hernán Sierra, que dijo que sí lo había conocido, que este señor era el papá de los pollitos, como lo decía para Colombia, y ahora sí está en serios problemas. Él, claro, trata de desmeritar todo lo que dice este señor testigo. De Pablo Hernán Sierra, conocido como Pipintá. Durante el testimonio de Pablo Hernán Sierra, solamente pude estar las primeras horas. Le había pedido permiso a la señora juez para cumplir unos compromisos académicos internacionales. Debo recordar a la opinión pública que Pablo Hernán Sierra era integrante finalmente del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en el norte del departamento de Caldas. Fui informado por el doctor Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, que ese bloque no quería desmovilizarse. Entonces le pedí al doctor Restrepo que hablara con la fiscalía para que los pusieran presos y así se hizo. Esa decisión mía, que era el cumplimiento de mi deber, es la causa de la ira de Pablo Hernán Sierra, que ayer desató contra mi defensor, el doctor Lombana. ¿Qué tiene que ver Pablo Hernán Sierra con este injusto juicio contra mí?
en el que me acusan de sobornar testigos y de engañar a la Corte. A pesar de las contradicciones de Pablo Hernán Sierra sobre cómo llegó al senador Iván Cepeda, lo que queda claro es que ellos se juntaron para hacerme daño. También queda claro que había una confabulación entre Pablo Hernán Sierra y Monsalve, el testigo estrella, para hacerme daño, que se reunieron con el senador Cepeda. No fui yo. Este testimonio, en concordancia con Caliche, el testigo de Neiva, muestra que Monsalve, con cómplices como Sierra, urdió un plan para afectarme, todo con la eficaz colaboración del senador Cepeda. ¡Qué ironía! Es a mí a quien acusan de haber buscado a Monsalve para sobornarlo. ¡Qué injusticia! Sierra, al ser preguntado por la iniciación del bloque Metro de los paramilitares, inicialmente dijo que ese bloque empezó en el 98, que él ingresó en el 99, y después dijo que ese bloque empezó en el 96. El trienio de mi gobernación fue los años 95, 96 y 97. Deploro que si lo que querían era preguntarle a Pablo Hernán Sierra por vinculaciones de mi hermano o de mi persona con los paramilitares, no se le hubiera preguntado si le constaba. El testigo Sierra abusó de este testimonio con un discurso político sin pruebas. Dijo que no es cierto que mi familia hubiera vendido la finca Guacharacas a mediados de 1996. Mi familia, forzada por la violencia, sufrió una gran pérdida patrimonial al vender a Guacharacas. El testigo Sierra dice que él, como político, en 1994 apoyó mi candidatura a la gobernación porque yo proponía las convivir. Mentiroso. En esa campaña que no lo conocí, a pesar que dice que era candidato a alcaldía, no se habló de las convivir. La idea de esas cooperativas, que ya estaban en la ley, la planteó el gobierno nacional cuando ya los gobernadores de ese año estábamos elegidos. Solamente en abril del 95, la Superintendencia de Compañías de Vigilancia le dio ese nombre, Convivir, e implementó su operación. De más de 600 Convivir en Colombia, en Antioquia se le dio personalidad jurídica aproximadamente 69. Seguía todos los requisitos de ley, como los antecedentes judiciales. Se le canceló la personalidad jurídica aproximadamente a 4. La licencia de operación y la vigilancia estaban a cargo de la Superintendencia Nacional de Compañías de Vigilancia Privada. La Corte Constitucional declaró exequibles a las Convivir. He creído en la cooperación ciudadana transparente con las autoridades. En el gobierno nacional que presidí, hubo 4.600.000 personas que eran cooperantes, informantes de las Fuerzas Armadas sin armas. Pablo Hernán Sierra ha confesado que fue ladrón de combustible. Trata de comprometer la hacienda Guacharacas en ese tema. Se refiere a unas fechas posteriores a la venta de la finca que hizo mi familia. Es de anotar que esa finca tiene más de 6 kilómetros de longitud de tubería de Ecopetrol. También debo decir que cuando empezó nuestro gobierno, se robaban diariamente en el país 7.270 barriles de combustible. El último año se robaban 130 barriles por día. Una lástima que no se le hubiera preguntado a Pablo Hernán Sierra por la fecha y el lugar de la finca Guacharacas por donde extraían combustible. Y habría sido fácil que el mentiroso contestara, ya que dijo que ese robo allí fue por poco tiempo. Pablo Hernán Sierra es el único de los testigos que ha afirmado que su amigo Monsalve era paramilitar. Nunca he conocido a Pablo Hernán Sierra, quien se ufana de estar condenado por 220 hechos criminales, asesinatos, secuestros, desapariciones que afectan a no menos de 1.500 víctimas directas. Bueno, esta es la respuesta a lo que dijo Pablo Hernán Sierra. Él dice que es un mentiroso, que esto no es cierto, que la hacienda de Guacharacas tenía más de 6 kilómetros de tubería de Ecopetrol, que esto fue por muy poco tiempo. Y aquí dicen, está asustado el viejito, ¿no? Ya no aguanta este mayor juicio, más los que se desprenderán de todo el proceso, paramilitarismo, lo del petróleo de Guacharacas, asociación para delinquir, láncese para que lo cobije la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que este señor Álvaro Uribe Vélez tiene mucho que explicar y cada vez aparecen más testimonios que pues lo incriminan. Sin embargo, él trata de hacer todas las marrullerías con sus abogados de ver cómo se puede librar de todo esto. Colombianos, hasta acá este video, por favor les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo.